Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga, les saluda a su hermana Alexandra y ya estamos en el día 150 del plan de lectura de la Biblia en un año. Gloria al Señor, yo no sé usted, pero yo me gozo. Saber que ya vamos por el mes de junio, que es el mes número 6, que ya vamos a mitad de año, que ya, gloria a Dios, vamos por el día número 150, ya poquito nos vamos acercando a la mitad de nuestro plan de lectura de la Biblia. Y me gozo, amado, me gozo porque todavía estás aquí, me gozo porque todavía seguimos leyendo la Biblia juntos y aunque a veces surjan situaciones, a veces se nos atrase un poquito el plan, a veces llegan unos días, ¿verdad?, un poquito complicados, pero volvemos de nuevo a retomar el ritmo y seguimos todos los días pasando tiempo en su palabra y Dios está haciendo cosas maravillosas en cada uno de nosotros, estamos aprendiendo, estamos, ¿verdad?, conociendo más acerca de nuestro Dios, conociendo más de los personajes de la Biblia y esto nos lleva, amado, a querer profundizar más, a que muchas veces cuando se está predicando y no entendemos mucho acerca del tema, pues sí, como que escuchamos, pero quizás no prestamos tanta atención o quizás pues no nos sentimos tan dentro de la predicación. Pero una vez ya nosotros conocemos un poco de los libros de la Biblia, conocemos un poquito más acerca de los personajes, pues es como que las predicaciones, los mensajes que se nos traen, pues nos sentimos como más, ¿verdad?, identificados y sentimos que estamos comprendiendo la palabra y que Dios, ¿verdad?, está poniendo esa enseñanza en cada uno de nosotros. Así que no dude de lo que Dios está haciendo. Todos los días leyendo la palabra del Señor, eso no es cualquier cosa. Muchos quisieran poder tener este privilegio, poder tener acceso a la palabra del Señor. Y es como yo siempre digo, amado, Dios nos entrega 24 horas en un día. Son 24 horas que si ponemos que estamos 8 horas durmiendo, que eso es bien raro, yo duermo mucho menos, pero si dormimos 8 horas y supongamos que la jornada regular de trabajo son 8 horas, ya ahí son 16 horas. Entonces todavía nos quedan 8 horas más. ¿Qué hacemos con ese resto del día, esas otras 8 horas que no estamos durmiendo y que no estamos trabajando? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Y de esas 24 horas que nos da Dios, ¿cuántas le estamos dedicando a Dios? ¿Verdad? Y a mí me gusta siempre traer esta reflexión cuando doy la clase a los jóvenes en el colegio y aún predicando. Porque, amado, muchas veces no miramos y no, ¿verdad?, no llevamos cuenta de nuestro día, de nuestro tiempo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Si le fuéramos a dar el diezmo a Dios de nuestro día, serían 2 horas y 40 minutos. Ese es el diezmo, ¿verdad?, de las 24 horas del día. Estaremos dedicándole 2 horas y 40 minutos a Dios en oración, en palabra, en adoración, yendo a la iglesia. Quizás no vamos todos los días, vamos los días que tenemos servicio, pero como quiera, ese tiempo se lo estoy dedicando a Dios, le estoy dando a Dios solamente migajas, le estoy dando a Dios lo que me sobra o estoy sacando un tiempo. Entonces, a través de este plan de lectura estamos sacando un tiempo. No le estamos dando a Dios lo que nos sobra. No le estamos dando a Dios cualquier cosa. Estamos sacando un tiempo todos los días para leer su palabra. Todos los días podemos estar enfermos, podemos estar cansados, podemos estar en pruebas, puede que hayamos tenido un día difícil en el trabajo, pero no importa, es el tiempo del Señor y eso es un compromiso que hicimos con Él. Y amado, por eso es que estamos viendo el fruto y lo seguiremos viendo. Amén. Vamos a seguir viendo lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas. Mientras nosotros nos disponemos a leer su palabra, Él sigue transformando nuestros corazones y obrando en nosotros. Amén. Ay, santo, tengo ganas de predicar. Vamos a leer del capítulo 28 al capítulo 31 y vamos a comenzar como siempre con una oración para que sea Dios guiándonos y dirigiéndonos y tomando el control. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios mío, todo honor, toda gloria, toda alabanza a ti, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Dios mío. Gracias por amarnos.
Gracias, Señor, por estar con nosotros en todo momento. Y sabemos, Dios mío, que en este tiempo, Señor, de lectura de tu palabra, tú has de estar con nosotros también. Tú has de hablar a nuestras vidas, tú has de ministrarnos, Señor. Tú has de, aleluya, corregirnos, redarguirnos a través de tu palabra, Dios mío. Haz tú la obra, Señor, que solamente tú, que eres Dios, sabes hacer. Aún te pido, Dios mío, que si hubiera alguien enfermo en esta hora mientras estudiamos tu palabra, Dios mío, que reciba sanidad para tu gloria, Dios mío, para testimonio de tus grandezas, Señor. Ayúdanos a atesorarla, Dios mío, y a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Leemos Job capítulo 28 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado. En lugares olvidados donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, también la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Capítulo 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta del juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador.
La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fortaleza de mis manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebranto, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se resolvieron sobre mí calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte, y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto, y mi flauta en voz de lamentadores. Capítulo 31. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?
Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios me levantase? Y cuando Él me preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo así, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca me besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé, y no salí de mi puerta, ¿quién me diera quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Gloria a Dios. Amado, ya hemos leído del capítulo 28 al capítulo 31 del libro de Job, y cuando nosotros miramos este capítulo 28, es un capítulo muy diferente a los demás. Tan es así, ¿verdad?, que vemos que tiene otra temática y otro tono, que ya no es el mismo debate de Job y sus amigos, sino que este capítulo es más reflexivo, es más tranquilo, es más profundo. Gloria al Señor. Incluso, ¿verdad?, cuando estaba escudriñando y buscando información acerca de este capítulo, me pareció bien interesante ver que según los eruditos y los estudiosos de la palabra, ellos entienden que este capítulo es incompatible con lo que viene antes y con lo que viene después, y que por lo tanto ellos entienden que este capítulo no lo escribió Job.
¿verdad? Y hay muchas teorías acerca de esto. Algunos dicen que pudo haber sido el autor anónimo del libro de Job. El autor que está narrando la historia de Job en este capítulo 28 es como si hubiese insertado él su punto de vista, hubiese insertado él un capítulo especial. ¿Por qué? Porque no parece ir por la misma línea que los demás, ¿verdad? Y ese es el argumento, según los super estudiosos de la palabra. Hay otros que entienden que sí, vemos que es Job, pero está en un tono como más reflexivo, es como si hubiese entrado en otro tema, ¿verdad? Otra manera de ver las cosas, vive Jesús. A mí, si ustedes me preguntan, yo quiero creer y pensar que fue Job, pero independientemente si fue el autor anónimo del libro o si fue el mismísimo Job o si fue alguno de los amigos, no importa, amado, es palabra de Dios y lo leemos, ¿verdad? Y nos gozamos y nos deleitamos porque ciertamente dice unas grandes verdades en este capítulo. Así que Job, ¿verdad? El autor de este capítulo, que para mí es Job, está considerando la forma en que los hombres buscan los metales preciosos y los metales útiles y son capaces de encontrar tesoros escondidos. Estos metales que son muy utilizados como el cobre, como el hierro, como la plata, como el oro. El Job está llevando, ¿verdad?, a la reflexión acerca de eso y ciertamente, ¿verdad?, dice que excavan minas, que buscan oro, que encuentran plata, que descubren piedras preciosas en lugares profundos. Como el ser humano siempre está buscando eso, que es útil, eso que es precioso, que tiene mucho valor. Y dice que el hombre puede hallar estas riquezas en la tierra, pero vemos que entonces está diciendo, ¿más dónde se hallará la sabiduría? Eso en el versículo 12. Lo puede marcar en su Biblia, más ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mal dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata, ni puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Está diciendo, ¿dónde se puede hallar la sabiduría? ¿Dónde? Porque los metales preciosos y los metales útiles y costosos se pueden buscar. El ser humano hace muchas cosas para encontrarlos. Excavan minas, buscan aquí, ¿verdad? Buscan de tantas maneras. Pero ¿dónde se puede encontrar la inteligencia y la sabiduría? El hombre no conoce su valor. No se encuentra aquí en la tierra y dice, no se puede comprar con oro. La sabiduría es mejor. Vale más que las piedras preciosas. Yo no sé usted, pero esto me acuerda el libro de Proverbios 31, que habla del elogio a la mujer virtuosa, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas, ¿verdad? Tenemos a las piedras preciosas como lo más alto, como lo de más valor, como lo más deseado, lo que todo el mundo quisiera. Gloria a Jesús, pero la sabiduría, ¿dónde se puede encontrar? La sabiduría vale mucho más. Así que la respuesta de Job es que ninguna persona puede comprarla, ni la puede encontrar por sus propios medios. Ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas pueden comprar la verdadera sabiduría. Esto está poderoso. Y fíjense que termina el capítulo 28 diciendo, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, está yendo a una conclusión. ¿Dónde se hallará la sabiduría? No se puede comprar. No hay dinero en el mundo que la pueda comprar. Pero dice que el principio de la sabiduría. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Pero también, amado, eso lo vemos en el libro de Proverbios, eso lo vemos también en el Salmo 111, versículo 10, Proverbios 9, 10 y Proverbios 15, 33, que habla acerca de la sabiduría y el temor a Jehová.
Y así mismo lo dice. O sea que temer a Dios es de sabio. Así termina el capítulo, dejándonos saber que ciertamente temer a Dios es algo de sabio y que la verdadera sabiduría está ahí, en que temamos a Dios. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 28? Que el conocimiento y la sabiduría no son lo mismo. Podemos tener educación, podemos tener grados universitarios, podemos tener experiencias, podemos tener mucho conocimiento y aún así necesitar sabiduría para vivir correctamente. La sabiduría y el conocimiento no es lo mismo. Sin embargo, deben ir de la mano. Lo que pasa es que no podemos tener conocimiento sin sabiduría. Cuando hay sabiduría hay conocimiento, pero cuando hay conocimiento no siempre hay sabiduría. La sabiduría es saber aplicar ese conocimiento en el momento adecuado y de la manera adecuada. Podemos saber muchas cosas, ¿verdad? Un médico puede conocer mucho de medicina, puede conocer mucho de síntomas, pero sabiduría es saber cómo tratar a ese paciente que llega, que ya usted tiene conocimiento de que tiene una enfermedad, pues utilice la sabiduría para informarle a esa persona, tomando en cuenta los sentimientos de ella, tomando en cuenta que está hablando con un ser humano, no con una máquina. Sabiduría, amados, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para trabajar con los jóvenes, para trabajar con los niños, para trabajar con los hermanos de nuestra iglesia, para trabajar con el inconverso, con el apartado, con los confinados, con los enfermos. Sabiduría necesitamos pedirle al Señor. Pero el conocimiento, el principio de la sabiduría está en temer a Dios. Por eso es que la sabiduría verdadera viene de Dios y temer a Dios es el comienzo de ella. Y cuando hablamos de temor no estamos hablando de terror, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de respeto, de reverencia y de obediencia. O sea que sabiduría no es solo saber lo que es correcto, sino saber practicarlo. Esa es la sabiduría. Entonces, cuando yo temo a Dios, yo estoy siendo sabio. Cuando yo respeto a Dios, cuando yo honro a Dios, cuando yo soy, ¿verdad?, obediente a Él, eso es de sabio. Aquel que es necio, el necio se aparta de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Verdad? La necedad es alejarnos de la palabra, de lo que Dios ha establecido. Pero cuando tememos a Dios y somos obedientes a Él, estamos comportándonos como sabios. Estamos actuando con sabiduría. Y el principio de la sabiduría está en temer a Dios. En Job capítulo 29, Job reflexiona en cómo era su vida antes de que le llegara el día malo, antes de que le llegara la tragedia, antes de que le llegaran los momentos difíciles. Él expresa lo bendecido que era en su relación con Dios. Mire lo que dice en el versículo 2. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando yo lavaba mis pasos con leche y las piedras me derramaba ríos de aceite. ¿Verdad? Lo que está dejando saber, yo quisiera volver a esos tiempos, yo quisiera volver a esos días, ¿verdad? Él los anhelaba, no solo porque sus hijos estaban con vida, no solamente porque aún tenía salud, porque tenía riqueza, sino por la cercanía que él tenía con Dios, por la relación que él tenía con el Señor. Por eso él dice, como en los días en que Dios me guardaba, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Así que Job recuerda cuando gozaba de la bendición de Dios, cuando era respetado por todos, cuando tenía influencia en medio del pueblo, cuando ayudaba a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Él recuerda esos días con mucha nostalgia en su corazón, porque son días muy diferentes a los que está viviendo ahora. Él estaba pensando en el ayer, él estaba pensando en hace un tiempo atrás, antes de que le llegara el momento difícil y la prueba. Él, ¿verdad?, estaba experimentando la bendición de Dios en todas las áreas y sobre todo en su relación con Dios, él se sentía cercano con el Señor. Entonces ahora miraba su día de hoy
cómo está en prueba, cómo perdió a sus hijos, cómo perdió sus finanzas, cómo ha perdido la salud, cómo está en un estado crítico, ¿verdad? Emocionalmente y físicamente, y cómo también siente que Dios no le responde. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 29? Que los tiempos buenos, los tiempos de bendición, los tiempos de abundancia, los tiempos donde aparentemente todo está marchando bien, son regalo de Dios. Y debemos aprovecharlos mientras los tengamos y ser agradecidos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos exentos de que nos lleguen pruebas. Entonces, si hoy tienes salud, si hoy tienes a tu familia con vida, si hoy disfrutas de tu hogar, disfrutas de tu libertad, disfrutas de tantas cosas, amado, agradécelo. A veces nos quejamos del trabajo. ¿Usted sabe cuánta gente quisiera tener un trabajo? ¿Cuántas personas están sin trabajar y no tienen dinero para pagar las cuentas? Y quizás usted se queja porque tiene que pagar, pero dale gloria a Dios que tienes un trabajo, que ganas dinero y puedes pagar las cuentas. Hay personas ahora mismo que están a punto de que les quiten la casa, de que les quiten el carro porque no tienen trabajo. Ya quisieran tener ellos el trabajo que tú tienes y te quejas ¿verdad? O siempre tienes algún problema, algún conflicto. Disfruta de tu familia. Sí, que tu familia no es perfecta, sí, que hay conflictos, en todas las familias lo hay, pero disfruta que tienes a tus padres con vida, que tienes hijos, que tienes hermanos con sus virtudes y con sus defectos. Dale gloria al Señor, que tienes salud, que a veces nos quejamos que tenemos unas libritas de más, que nos quejamos porque nos salió una cana, que nos quejamos porque nos están saliendo arrugas. ¿Usted sabe cuánta gente hubiese querido envejecer? Y murieron jóvenes, murieron en un accidente. ¿Ves? Muchas veces, amado, nos quejamos. Pero usted sabe cuánta gente no tiene que comer. Y nosotros estamos con unas libritas de más porque gracias a Dios no nos falta la comida. Dale gloria a Dios por eso. Gózate de la bendición de Dios, que Él te ha dado vida y vida en abundancia. Gózate y no te quejes. ¿Sabes por qué? Porque ahora estaba mirando Job esos días buenos y los estaba recordando con nostalgia. No porque quizás no los hubiese valorado. Pero, amado, tenemos que entender que no siempre vamos a estar en las vacas gordas. Cuando hablamos de las vacas gordas, hablamos de la abundancia. Puede que llegue el tiempo de las vacas flacas, que la piña esté agria, que la cosa no esté buena, que te boten del trabajo, que te llegue un percance de salud. Puede pasar, amado. Pues disfrutemos hoy. Démosle gloria a Dios hoy y seamos agradecidos. Podemos aprender de este capítulo también que Job no era respetado ni por sus riquezas, ni por todo el ganado que tenía, ni por ninguna otra razón, sino por su conducta, su servicio, porque ayudaba a los necesitados, ¿verdad? Él tuvo años viviendo en integridad y eso hizo que él tuviera un respeto y una reputación, un testimonio. Pero ese testimonio se lo ganó con sus acciones, con su conducta. Mira, amado, nosotros no somos lo que decimos que somos. Nosotros somos lo que hacemos. Nuestra conducta y nuestro trato hacia los demás habla por nosotros. Y quienes nosotros somos en casa y quienes nosotros somos cuando no nos están viendo, esos somos nosotros realmente. Yo tengo que entender que por más que yo quiera proyectarme, por más que la gente en las redes sociales se muestren como que son los más cristianos, amados, los que están alrededor de nosotros realmente saben si nosotros somos lo que decimos que somos, si nosotros estamos viviendo la palabra, si nosotros ayudamos al que está en necesidad, si nosotros abrazamos al que está en prueba, si nosotros sabemos ser consejeros, amigos de aquellos que están en dificultades. Eso va a hablar por nosotros y nosotros vamos a tener una reputación, para bien o para mal. Si dicen de nosotros que somos unos mentirosos, si dicen de nosotros que somos unos antipáticos y unos arrogantes, si dicen de nosotros que somos buenas personas, que somos humildes, que somos serviciales, amados, lo van a hablar por lo que vean en nosotros, por lo que nosotros proyectemos, no porque lo que nosotros hablemos.
Por eso es que nuestras acciones hablan más que cualquier palabra. Estamos predicando constantemente con nuestro testimonio y con nuestras acciones. Así que estemos más pendientes a nuestras acciones y no nos preocupemos tanto por hablar de nosotros. Nuestras acciones van a hablar de nosotros. Dejemos que sean nuestras acciones las que hablen. Como dice la palabra, que te alabe el extraño y no tu propia boca. No hables tú mismo de todo lo que tú haces y de todo lo que tú eres. Deja que sea Dios el que te honre. Deja que sean otras personas las que den testimonio de ti, las que puedan hablar por ti, lo que han visto en ti. No nos preocupemos tanto, ¿verdad? Porque la gente nos vea o sepan lo que hacemos. Dios sabe lo que hacemos y eso es lo importante. Y de Él viene nuestra recompensa. Así que, ciertamente, amado, en el capítulo 30, vemos que Job, luego de reflexionar sobre su pasado, ahora reflexiona sobre su presente. Fíjense que el capítulo anterior él estaba con nostalgia mirando el pasado, ahora está mirando su presente y lo miserable que se siente y cómo ha perdido el respeto en su propia comunidad. Su propia gente ya no lo respeta. Por eso dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. O sea que la gente que quizás antes estaba muy por debajo de mí, ¿verdad? Y yo lo estoy proyectando así, no estoy diciendo que Job lo estaba diciendo con arrogancia, pero está diciendo que aún la gente simple, que aún podía estar, ¿verdad?, con los perros de su ganado, ahora vemos que los hijos de ellos y que, ¿verdad?, la generación que se está levantando ahora no respeta a Job, no conoce tu trayectoria, no conoce su testimonio, sino que se burlan de él, se burlan. Ahora él es objeto, ¿verdad?, de burla y eso añade, ¿verdad?, dolor a él, tanto físico como espiritual. Y eso es lo que él está expresando, cómo él se siente. Pero lo más doloroso para él es el sentimiento de que Dios parece guardar silencio. Dice: ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, ni aun de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. ¿Verdad? Y continúa hablando sobre todo eso y dice en el versículo 20: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Dice: yo clamo a ti, tú no me oyes, yo me presento y tú no me atiendes. O sea, él está, en otras palabras, diciendo, ¿verdad?, que le duele el silencio de Dios, la falta de respuestas de parte de Dios. Y no solamente es el hecho de que él ya no tiene la misma amistad con Dios que tenía antes, sino que ahora siente como si Dios fuera su enemigo, como si Dios estuviera en contra de él, como si Dios lo estuviera persiguiendo. Así era que se sentía Job. Así que podemos ver ahora este contraste, ¿verdad? En el capítulo 29 le está recordando el pasado, pero ahora en el capítulo 30 se está lamentando porque es burla, porque sirve de refrán para las generaciones de ahora, y ya entonces pues se siente, ¿verdad?, que Dios no lo oye, que Dios se ha alejado de él, que aún Dios le ha dado la espalda. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 30? Que las pruebas revelan dónde está puesta nuestra seguridad. Job había perdido la reputación, había perdido el respeto de su gente, había perdido la salud, dice que ennegrecido su piel, que se le caían los pedazos de piel, que se veía desagradable, había perdido sus riquezas, todas sus posesiones, sus criados, todo el poder que él tenía, ¿verdad? Porque dice la Biblia que él era el más grande de todos los orientales. O sea, este hombre era muy conocido. Y ahora, pues ciertamente todo eso no estaba. Pero esas cosas no son las que deben sustentar nuestra vida. En eso no puede estar basada nuestra identidad. O sea, si yo soy quien soy en Dios, eso no depende del carro que yo conduzca, de la casa que yo tenga,
de cuánto dinero yo gane, de cuánta ropa de marca yo me ponga. Amado, no podemos ser tan superficiales de pensar que las cosas materiales nos hacen. Porque tú sigues siendo tú, así te pongas una camisa de Walmart o te pongas una camisa de una marca cara. Tú sigues siendo tú, así guíes un Mercedes-Benz o guíes un Toyota. Eso no importa, amado. Eso no te hace más ni te hace menos. ¿Ves? Pero cuando ponemos todas esas cosas en nuestro corazón y de pronto esas cosas las perdemos, ya nos sentimos que perdimos identidad. ¿Ves? Porque pusimos la confianza en lo material, pusimos nuestra seguridad en esas cosas. Entonces mi seguridad tiene que estar puesta en Dios. No importa si tengo cosas caras o no tengo cosas caras, si tengo el teléfono último modelo o no. Eso a mí ni me hace mejor persona, ni me hace más agradable a Dios, nada que ver. A mí lo que me va a hacer agradable ante el Señor es que yo pueda vivir su palabra, es que yo pueda ayudar al que esté en necesidad, es que yo pueda dar testimonio del amor de Dios a mi familia, a donde quiera que yo vaya, yo pueda hablarle a otros de Cristo. Y yo pueda ser un reflejo de esa vida transformada que Dios ha trabajado en mí, que ha hecho en mí y en ti por medio de su Espíritu Santo. Entonces dejemos de ser tan vanidosos y tan superficiales. Gloria a Dios si te puedes conducir un vehículo caro, pero no pongas nada de eso en tu corazón. No deposites tu seguridad en eso. Porque, amado, ciertamente esas cosas muchas veces pues nos alejan de Dios. Y nos hace, ¿verdad?, que cuando perdamos algo material sentimos que lo perdimos todo. Sentimos que ya no somos nosotros mismos, ¿no? Si nuestro todo es Dios, aunque pierda el carro, aunque pierda la casa, aunque pierda todo lo material, y todavía lo tengo todo porque todavía tengo a Dios. Amén. Podemos aprender también que debemos evitar añadir más dolor al que ya sufre. Esas burlas hacia Job, completamente innecesarias. Completamente innecesarias. Si algo añade más dolor a una persona que quizás tiene un defecto físico, que quizás está en una silla de ruedas, que quizás tiene alguna situación, algún problema, alguna enfermedad, si algo, amado, le añade más dolor es precisamente las miradas de la gente, ¿verdad? Y hablo de miradas de, usted sabe, cuando las personas se te quedan mirando y se burlan y están constantemente actuando sin compasión, poniendo sobrenombre, señalando, todas esas cosas, amado, definitivamente añaden más dolor al que está sufriendo. Tenemos que ser bien prudentes y bien sabios, y si no tenemos nada bueno que decir, pues siempre digo, no digamos nada. Ya en el capítulo 31 de Job está proclamando su inocencia y él hace un análisis completo de su vida en todas las áreas. Lea ese capítulo después con detenimiento para que usted vea cómo es que Job, ¿verdad? Y este es el último capítulo antes de que aparezca un personaje nuevo que se llama Eliú, que lo vamos a ver del capítulo 32 al 37, pero de eso vamos a hablar en la próxima lectura de la Biblia. Pero, amado, vemos que Job está mencionando las diferentes áreas en su vida en las cuales él había sido íntegro. Y él está hablando que él no era culpable de lujuria, que él había cuidado sus pensamientos, que él había cuidado sus acciones. Por eso es que dice, gloria al Señor, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una mujer virgen? Sabes que él mismo se había guardado de mirar y de codiciar, de quizás pues él pecar, ¿verdad?, con el pensamiento y con la mirada. Y esto, amado, esto también es parte de lo que es la santidad y de lo que es la integridad.
que todo hombre y toda mujer de Dios debe tener. Debemos cuidar nuestros ojos. Bien lo dice en su palabra y en los evangelios, que la lámpara del cuerpo es el ojo, que si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Él dice, hice pacto con mis ojos, ¿verdad? Fue como si él le hubiese entregado sus ojos a Dios y le dijo, Señor, no permitas que mis ojos miren nada que a ti te desagrade. Ayúdame a cuidar mi vista, ayúdame a cuidar. ¿Cuánto más tenemos que cuidar nosotros lo que vemos? Que en el tiempo de Job no había internet, no habían celulares, no habían tantas aplicaciones ni tantas cosas que vemos hoy. Tenemos que nosotros más todavía cuidar lo que nosotros miramos, porque eso es parte de lo que es la integridad. Dice que él no era culpable de lujuria, que no había vivido mediante engaño, que no era culpable de falsedad. Él dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró en engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Él está dejando saber, Señor, tú sabes, si yo anduve en mentira, si yo hice algo malo de eso, pésame en balanza. ¿Sabes? Mídeme tú me conoces, tú sabes cómo he andado delante de ti. También él habla acerca del adulterio. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Él está hablando del adulterio, que él no había sido adúltero, que su corazón no fue engañado acerca de mujer. Y mire qué interesante que él dice, mi corazón engañado acerca de mujer. O sea, él reconocía que era un engaño y que eso venía del corazón. Y ciertamente de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón vienen los malos pensamientos, los adulterios, el engaño, todas esas cosas, todo eso viene del corazón. Y Jesús dijo que aquel que mirare y codiciar en su corazón ya adulteró. O sea, cuando miramos para codiciar, cuando en nuestro corazón ya se consuma el adulterio, cuando ya deseamos, aún en el corazón sin haber hecho nada, ya se nos cuenta como pecado porque lo deseamos, porque lo quisimos, en nuestro corazón queríamos hacerlo. Y eso, amado, es adulterio. Quizás no físico, pero ya delante de Dios, que todo lo sabe y que todo lo escudriña, pues ya estamos adulterando. Así que él había sido fiel dentro de su matrimonio. Fíjate que no se menciona mucho a su esposa, desde que le dijo maldice a tu Dios y muérete, no se menciona más nada de ella. Sin embargo, este hombre, aún en su enfermedad o en su abundancia, a pesar de que tenía muchas riquezas y tenía mucho poder, este hombre fue fiel a su esposa. Dice que no trató a sus siervos con crueldad y que no buscó otros dioses ni puso su confianza en ellos, no acumuló riquezas ignorando a los necesitados, no puso su confianza en los astros tampoco, ni en el dinero, y tampoco celebró las desgracias de sus enemigos. Eso dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad juzgada, esto habría negado al Dios soberano. Dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, si mis siervos no decían quién no se ha saciado de su carne, si encubrí como hombre mis transgresiones y escondiendo en mi seno mi iniquidad. Ve, él está llevando toda la reflexión de su vida en todas las áreas. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, y si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, todo el tiempo él está llevando, ¿verdad?, a la reflexión ahí. Y dice, ¿por qué fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo? ¿Qué haría yo cuando Dios me levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz?
Decía, si yo hubiese sido injusto con mi siervo, ¿qué haría yo cuando Dios me levantase? Y cuando Él me preguntara, ¿qué le respondería yo? O sea, cuando yo estuviera en la presencia de Dios, ¿qué yo le voy a decir? ¿Cómo yo le voy a dar cara a Dios si yo fui injusto? ¿Cómo le voy a dar cara yo a Dios si no ayudé al necesitado, si me hice de la vista larga ante el hambre, ¿verdad? O la desnudez de otro. Así que finalmente vemos a Job pidiéndole a Dios que examine su vida y diciéndole, en otras palabras, Señor, yo no soy perfecto, ¿verdad? Yo sé cómo yo he andado delante de ti, yo sé que yo no he sido perfecto, pero yo también sé que yo considero que no soy culpable de los pecados que aquellos me atribuyen, que aquellos me han acusado y han hablado todas estas cosas de mí. Yo sé, Señor, que yo no soy culpable de ellos y que ciertamente yo he procurado guardarme en inocencia y en integridad delante de ti. Así que Job entonces concluye su defensa y dice, quien me diera, quien me oyese. Es en el versículo 35. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Gloria al Señor. O sea que le está diciendo, yo sé que Dios va a dar testimonio de mí. Yo sé que Dios es testigo de todas las cosas. Y como Él es testigo, Él testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Aunque el enemigo se haya levantado en mi contra. Yo no sé usted, pero yo veo nuevamente otro destello de fe y de esperanza de parte de Job. Vemos que poco a poco ese Job que estaba en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, ahora vemos a un Job que poquito a poco Dios lo está sacando de ahí, que poquito a poco le está poniendo de nuevo su mirada en Dios y que poquito a poco la esperanza está llenando su corazón de tal manera que él dice, yo sé que yo voy a salir hacia adelante, yo sé que con mis ojos yo he de ver a Dios, yo sé que Dios va a testificar por mí, yo sé que Él conoce mi camino, que Él me probará y yo saldré como el oro. O sea, yo voy a salir diferente de este proceso, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él me levantará. Yo sé que, aleluya, yo sé que Él va a hacer algo conmigo y que este proceso no va a ser eterno. Así que yo no sé usted, pero yo me gozo al ver el proceso de Job, como después de tocar fondo, poquito a poco se está levantando a la superficie. Porque, vuelvo y le digo, amado, hoy quizás estemos en el día bueno, pero no sabemos mañana, ¿verdad? Y lo digo con mucho temor y con mucho temblor. No sabemos qué será mañana. Pero en Job podemos ver un ejemplo de lo que es un hombre de Dios con unas grandes cualidades, recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre íntegro. Sin embargo, en su momento de dolor y de calamidad, se confundió, se turbó. Pero a pesar de todo, él seguía buscando a Dios, creyendo en que Dios podía hacer algo. Si no fuera en la tierra, pues luego, ¿verdad? Después de la muerte. Pero él seguía buscando a su Creador, buscando al Señor. Él sabía que Dios tenía las respuestas a lo que él estaba pasando. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Que la integridad abarca todas las áreas. Fíjate que él habló de los pensamientos, de las acciones. Él habló acerca de sus ojos. Él habló acerca del adulterio. Él habló acerca del engaño, de la crueldad hacia los siervos. Él habló acerca del ayudar a los necesitados. Él habló de adorar a otros dioses, de poner su confianza en la riqueza. Él habló de muchas cosas, amado, que tienen que ver con la conducta, con el pensamiento, con las acciones y las actitudes de nosotros. Y la integridad abarca todo eso. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿verdaderamente estamos andando en integridad? O tenemos que leer bien este capítulo y repasar. Como Job está repasando su vida y todas las áreas que se ha guardado en integridad, podemos nosotros también repasar todas las áreas en las cuales hemos sido íntegros. O tenemos varios pecados metidos debajo de la alfombra escondidos. O quizás somos íntegros en algunas cosas y en otras no. O quizás somos una cosa delante de la gente, pero cuando estamos solos hacemos cosas que a Dios no le agradan. Eso no es integridad. ¿Ves? Todas esas cosas tenemos que mirarlas, amado.
La palabra no está solamente para consolarme y para ¿verdad? Darme fuerza y ánimo. La palabra también está para confrontarnos. Por eso es que Él dice en su palabra bien claro que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Una palabra que confronta, una palabra que rompe con toda dureza. Porque a veces, amado, miramos la palabra y lo miramos como para allá, no, pero vamos a aplicarla a nosotros. Por eso es que cada capítulo yo digo, ¿qué podemos aprender? Porque aunque son personajes de otra época, aunque quizás sean historias que quizás tú no te sientas muy identificado, créame que de cada una de las historias bíblicas tenemos algo que usted y yo podemos aprender y podemos aplicar. ¿Estaremos viviendo en integridad en todas las áreas de nuestra vida? ¿O hay áreas que necesitamos reforzar y necesitamos trabajar? Amén. Así que vemos que el carácter se demuestra cuando nadie nos está mirando. Job menciona pecados que ocurren muchas veces en el secreto. Entonces, ahí es donde brilla la integridad, cuando nadie te está viendo. Cuando somos, quienes nosotros somos realmente, somos cuando nadie nos está viendo. Cuando no está el pastor, cuando no está la pastora, cuando no hay cámaras de seguridad, ¿quiénes somos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué cosas hablamos? ¿Verdad? ¿Qué actitudes asumimos? ¿Qué verdaderamente hay en nuestros pensamientos? Podemos estar callados, pero pensando barbaridades. Podemos estar disimulando y saludando a los hermanos, pero ¿qué verdaderamente hay en nuestro corazón? ¿Qué intenciones hay? Siempre digo que no es lo que hacemos, es con qué intención lo hacemos. Nuestras intenciones son puras, nuestras intenciones son genuinas, o hacemos las cosas con otro interés, o hacemos las cosas con una doble intención, o hacemos las cosas con maldad. ¿Quién realmente somos delante de Dios? ¿Estaremos en integridad? Así que una conciencia limpia produce tranquilidad y fortaleza. Fíjate que Job estaba examinando su vida sin temor, sin ningún tipo de preocupación, porque él sabía cómo él había andado. Y él no lo está haciendo para jactarse, él no lo está haciendo por arrogancia, él lo está haciendo porque él sabe que él está claro. Él sabe que no tiene de qué avergonzarse, él sabe que no tiene ningún pecado oculto por el cual él tenga que asumir responsabilidad o de qué sentirse culpable. Él dice, yo sé que yo no he sido perfecto, pero yo he procurado guardar esto, esto y esto. Por aquí el enemigo no me puede acusar. Mi conciencia está tranquila. ¿Tendremos esa conciencia tranquila nosotros? ¿O tenemos 2 o 3 cosas de que arrepentirnos? ¿O tendremos temor de que descubran uno que otro pecado escondido? Una que otra mentira, una que otra trampa, lo que sea, amado. Vivamos con una conciencia tranquila. ¿Cómo? Caminando en integridad. Procurando, amado, lo que yo no vi, no lo hablo. Amén. Quien soy delante de la gente es quien soy cuando no hay nadie. Sabiendo siempre que donde quiera que yo estoy, Dios me está viendo. Entonces, si Dios te está viendo, imagina que estás en tu casa y que tu casa no tiene techo. Tu casa está sin techo. Y todo lo que tú haces, donde quiera que tú vas, todo lo que tú ves, todo lo que tú hablas, todo eso lo ve el Señor y lo escucha el Señor. Eso nos debe preocupar o nos da tranquilidad, nos da paz. Saber que tenemos que andar en integridad porque tenemos un Dios que todo lo conoce. Aún nuestros pensamientos, vuelvo y le digo, quizás hay cosas que no decimos, pero están aquí. Pensamientos que le damos cabida, cosas que el enemigo pone y a veces le damos lugar. Reprenda todo pensamiento que no es de Dios, porque esos pensamientos tarde o temprano van a afectar tu caminar. Que podamos, amado, mirar nuestra vida y como Job podamos hacer un recuento de cómo nos hemos conducido y cómo hemos actuado y podamos tener esa conciencia limpia de que no soy perfecta, pero desde que le sirvo al Señor he procurado guardar su palabra y caminar diferente. ¿Okay? Vivir en integridad. Y cuando usted vive en integridad
y no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder, no tiene una doble vida, usted siente tranquilidad. No me preocupa lo que puedan decir, no me preocupa lo que puedan descubrir, no me preocupa lo que puedan encontrar en mi teléfono, en mis redes sociales, porque pues mi conciencia está tranquila. No estoy haciendo nada de lo que yo tenga que preocuparme. No tengo nada escondido. ¿Por qué? Porque yo sé que todo lo que yo hago y todo lo que yo procuro hacer y guardo en mi mente, el Señor lo conoce. Y es a ese Señor a quien yo quiero agradar. Es de Él que viene mi recompensa. Así que no es en vano guardarse para Dios, no es en vano caminar en integridad. No perfecto, vuelvo y le digo. No somos perfectos, pero procuremos siempre pensar antes de actuar. Y entender, amado, que Dios nos está viendo y nos está escuchando. Aunque ningún hombre, ningún ser humano me vea, aunque ningún ser humano me vaya a aplaudir por mis buenas acciones, ¿verdad? Porque quizás quienes somos, pues no lo proyectamos, no todo el mundo ve las tentaciones que resistimos, ¿verdad? Y las cosas que nosotros procuramos hacer para agradar a Dios, quizás eso no se ve públicamente, pero Dios lo ve. Dios lo ve y Él da testimonio de nosotros. Así que eso sea nuestra paz, nuestra tranquilidad. El saber que estemos caminando en obediencia a Dios y que con lucha y con batalla estamos procurando ser íntegros. Amén. Y yo les aseguro que Dios le dará su recompensa a cada quien. Amén. A cada uno de nosotros Dios nos tiene preparada una corona, un galardón, una recompensa. No es en vano. Así que espero que haya sido de edificación a su vida esta lectura. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos y recuerden que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Compártalo con alguien para que otros también se unan y escuchen la palabra del Señor. Y seguimos leyendo la Biblia juntos. Dios les bendiga.